¿Cómo les va? Bienvenidos. Iniciamos aquí esta nueva edición de nuestro programa televisivo Nota22.com en el marco de una semana seguramente especial, particular, víspera el próximo domingo, este domingo de esta semana, elecciones nacionales, en fin, una semana por demás de particular. Maxi, buenas noches y tenemos un invitado especial y de lujo también, ¿no? Adhiero a lo que vos decís, Gustavo, la verdad, una semana muy especial para el argentino, se renuevan autoridades, recordemos que este programa también se sigue emitiendo después del domingo electoral, es probable que en eso quedemos un poco desfasados en el interior de la provincia, pero es una semana muy especial para los argentinos y quería aprovechar, Gustavo, este invitado especial que tenemos realmente en una semana, como vos la estás planteando, el doctor Carlos Rena. Que es el doctor Carlos Rena, porque antes de hablar de una serie de cuestiones que queríamos preguntarle, que teníamos pautada de antes, porque siempre que viene el doctor Rena, por el cual tenemos un aprecio especial desde este espacio, nos sirve para formar al ciudadano. Nosotros decimos, estamos contándole a la gente un poco, acercar la justicia a la gente, informándola para que la gente se desenvuelva mejor. Pero tenemos el caso Maldonado de por medio, y sin meternos en el tema de la causa, justamente para no incidir en esto, el doctor le quiero preguntar ¿qué hace un juez frente a una situación como esta? Porque no quisiera estar, si fuera juez, realmente en los pantalones del juez de la causa, por todo lo que implica sus decisiones, lo que investiga. Además, un juez que investiga. Claro. Gracias por venir, doctor. Bueno, no, por favor, gracias a vos, Maxi y Gustavo, por la invitación. Bueno, el caso, hay que aclararle a la población, en primer lugar, que los sistemas judiciales en la Argentina, nosotros tenemos un sistema federal que rige para todo el país, en todo el territorio del país en cuanto a determinadas competencias, como son, por ejemplo, el caso de contrabando, el caso de derechos humanos, el caso de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, etcétera. Es decir, algunas competencias que son específicamente reguladas y que, por ejemplo, hacen de que haya juzgados federales en cada una de las provincias que tramitan esas investigaciones. Y por otro lado tenemos las justicias provinciales, en donde cada provincia del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen judicial constituido, ¿no es cierto?, que está previsto en la Constitución Nacional, no solo en el artículo 5, sino en artículos posteriores respecto del sistema judicial, y que cada provincia organiza su sistema judicial. Entonces, el sistema judicial de Corte Suprema de Justicia, segunda instancia, en tribunales de segunda instancia o cámaras de apelaciones, y la justicia de primera instancia, se dan todas las provincias. Pero son distintas, no solamente la competencia material, sino que es distinta el sistema judicial que se aplica en cada uno de ellos. O sea que la justicia no es la misma, depende de la provincia de la cual hablemos. Claro, no es la misma porque, no nos olvidemos, si nos remitimos a la historia, cuando se realiza la Constitución, cuando se junta en el año 1853, la Constitución, estaban los federales que querían tener las autonomías provinciales como una cuestión importante. Por eso se le da la justicia, la educación, el sistema de salud, y la organización de municipios. Son cuestiones no delegadas, digamos. No delegadas, pero también a su vez delegaban de la provincia de la nación. Para mantener, por ejemplo, el caso de, supongamos, hay cuestiones que son imprescindibles que le haga una justicia federal, como por ejemplo el tema de la falsificación de moneda. Porque cuando uno falsifica moneda, falsifica la moneda de un país, no de una provincia. Entonces, tiene que existir una competencia federal para el juzgamiento, por ejemplo, de eso también causas. Estaría determinado por Constitución, está determinado por Constitución. Claro, está determinado por la Constitución, por las leyes. Uh-huh. Entonces, ese sistema después se fue, nosotros venimos de un sistema que en un principio fue inquisitivo, porque no nos olvidemos que veníamos con un arrastre cultural de la colonia, de la madre patria, por decirlo de alguna forma, de España, ¿cierto?, que de alguna forma le imprimió culturalmente sus propias leyes, las leyes de India. Uh-huh. Acá se aplicaban las leyes de India y la ley de enjuiciamiento española para las Indias, o sea, para este territorio.
Cuando se produce la Revolución de Mayo, la denominada Revolución de Mayo de 1810, si bien cambian, se llama revolución porque cambian las autoridades, pero los regímenes jurídicos fueron subsistiendo en el tiempo, o sea, se hacían sistemas judiciales y leyes que eran muy parecidas a las que tenía España. En profundizar las entretelas de la historia, un término que le gusta mucho a mi compañero acá de trabajo. Alguien que tuvo mucho que ver eso con esto es Estanislao López, porque Estanislao López, que es lo que hace en el 1819, 1818, ese estatuto provisional donde determinaba una constitución de alguna manera propia, que de donde van haciendo esas autonomías provinciales. Claro, y ahí es donde se daban un montón de constituciones, de pequeñas constituciones en distintas provincias, que tuvimos la obligación histórica de hacer un solo formato constitucional nacional, pero respetando las constituciones provinciales o las leyes provinciales, las autonomías provinciales y la nacional. Ahora, ¿qué hace un juez moderno con una causa como esta, doctor? Bueno, yo no hablo de la causa en puntual, hablo de qué hace un juez frente a una causa que causa conmoción pública. Porque acá hay una sociedad que... Por eso, esta introducción es un poco a los fines de que la gente entienda de que son sistemas judiciales distintos. El sistema federal se llama sistema mixto, si todo lo que es la justicia federal, que es un juez de instrucción que investiga, el juez investiga, puede delegar la competencia en un fiscal, pero la cabeza de la investigación, la responsabilidad de la investigación, cae en cabeza del juez. Entonces, la gente que dice, usted ve en los medios de comunicación, dice, le llevé las pruebas al juez, le aporté las pruebas al juez, llevé al juzgado las pruebas. Entonces, ese sistema es de investigación en lo que se llama instrucción penal, o sea, en la primera etapa, donde hay un solo juez individual, delega algunas partes de la investigación en el fiscal, después le pregunta al fiscal, después que se termina por lo menos los primeros meses de investigación, le pregunta al fiscal si quiere presentar la requisitoria de elevación a juicio. Si el fiscal dice que sí o que no, puede decir, ¿no es cierto?, de acuerdo a las pruebas recabadas, y ahí después sí pasa un juicio donde ya hay 3 jueces que sí son imparciales. Es decir, que no se involucran ya con la investigación. Ya no lo dejan, claro, lo dejan que la investigación, exactamente, la haga el fiscal, es decir, la acusación la haga el fiscal. Igual a mí no me cierra, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero sí, los jueces ya en la segunda etapa son imparciales y ya no se involucran como lo hace en la primera etapa del proceso. Le insisto, por eso se llama mixto, ¿cierto? A mí no me cierra, que por ahí veamos, no se va a meter usted en esto, pero lo digo yo, titulares nacionales, el juez tal investiga tal, el juez tal investiga... Es raro, debería ser el Ministerio Público la acusación. Porque claro, ¿qué pasa, Maxi? Que el problema es cuando un juez investiga. El juez investiga, pero a su vez garantía de los derechos del imputado. Además, entonces, toma parte en la investigación, porque le está diciendo, señor, usted está sospechado, yo voy a buscar pruebas contra usted, y después, ¿cómo va a ser imparcial? Entonces, ahí es donde se produce la necesidad de un cambio que se ha dado en las últimas décadas en la República Argentina. Ya algunas provincias pioneras como Córdoba tenía un sistema acusatorio ya hace casi más de 20 años, y después la mayoría de las provincias que han ido cambiando, y la provincia de Santa Fe tuvo si bien empezó con el último gobierno de Obey, la reforma, se empezó a implementar en el año 2014. Es muy fuerte que un juez de la provincia de Santa Fe, la verdad que es de respetar el valor del doctor Rena, que diga, y el Sistema Nacional de Justicia Federal habría que verlo por esto que está explicando técnicamente. Yo creo que en la provincia nuestra en este momento el juez tiene vedado investigar. Claro. O sea, quiero explicarlo claramente, porque la cabeza de la investigación es la Fiscalía. O sea, el fiscal es el que investiga lo pueden y considera... Sí, después si usted quiere le explico cómo participa un querellante o una víctima, cómo puede participar en el proceso junto con el fiscal. Ese tipo de modificaciones o de reformas que usted está comentando y que me parecen absolutamente necesarias a futuro, son mediante una reforma constitucional, judicial. ¿Cómo es el mecanismo para cambiar eso? No, simplemente es hacer un nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Es decir, cambiar o reformar el Código Procesal Penal de la Nación. Lo cual no es poca tarea. No, es una tarea muy importante. Bueno, de hecho, este código se llama, el código que tenemos nosotros actualmente en la Nación, se llama el Código Levene. Ricardo Levene hijo, fue profesor mío, yo tuve el honor de haber asistido a sus clases durante muchos años, y le voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba en Buenos Aires el doctorado,
yo iba en colectivo y me quedaba esperando que abra la universidad, sentado en la primera escalerita de la Universidad Kennedy, y el primero que llegaba, apenas abría el bar, era el doctor Ricardo Leveneijo. Entonces tenía la suerte de que nos quedábamos tomando un café y charlando, y él me comentaba las experiencias de un código procesal penal que él tenía. El proyecto todavía no había salido, porque yo lo estoy hablando de la década del 80, donde el presidente era Alfonsín, 88, 87, 89, y luego se implementa en la época del Menem, en el año 92, este sistema que tiene la justicia federal, que se llama sistema mixto, o sea, que tiene una mixtura de la investigación por juez y después la imparcialidad. Como dato político, para cerrar esto, Gustavo, hubo un intento, hablando en términos de continuidad de políticas de gobierno, ese tipo de cuestiones, del gobierno anterior al actual, a impulsar una reforma que luego fue dejada sin efecto. Estuvimos viendo, claro, al hablar con usted, doctor, un tema que, Gustavo, pareciera menor, pero cuando vos empezás a ver el concepto, la importancia de cada término que vos vas a utilizar, porque recordemos, señor, que usted está del otro lado, que puede tener un hijo, que puede ser aprendido, que puede ser detenido, arrestado, y a su vez, si está en el marco de un proceso, hasta podríamos decir tener estar bajo prisión preventiva. Así es. Así es. Aprovechamos, como yo decía al principio, tener el privilegio de contar con el doctor Carlos Reina, que es un profesional especialista en todo este tipo de temas, y con una didáctica y una facilidad de entendimiento, entendemos nosotros, por parte de la audiencia muy, muy práctica, para preguntarle precisamente las diferencias, ¿no? Como decía Maxi, el arresto, la aprehensión, yo lo tengo aquí apuntado, la detención, la prisión preventiva, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, todas estas medidas son medidas cautelares, son medidas previas a una pena. Vamos a aclararlo porque la gente, ¿qué dice la gente? ¿Por qué no queda preso? La palabra preso no existe en la parte procesal penal. Hay categorías, como vos estás mencionando, Gustavo. Está bien eso, no falta sí, nada. Sí, está perfecto. Por eso, pero quiero explicarle por qué a veces la gente dice por qué la persona o cayó preso. No, la terminología técnica es el arresto. ¿Cuándo se da el arresto de una persona en el Código Procesal Penal? Cuando se ocurre un hecho y no se puede identificar todavía el autor. Ejemplo, una cancha de fútbol, un estadio de música. Claro, venga, arrésteme aquellos días. Claro, a ver, entonces, ¿quién pudo ser? Entonces se trata de estuvieron alrededor del estudiar a las personas, claro, algunas que podrían estar involucradas en el hecho, y le dicen, señores, nadie se mueve de este lugar. Entonces, la autoridad policial puede en ese caso ordenar el arresto. También es limitado en el tiempo, hasta que se individualice. No, porque el arresto también es, como usted dice, claro, poco tiempo. No es sí, que sí, pueden es muy arrestar breve. Por 3 años. Claro, no. Por horas. Es muy breve. El arresto no puede ser nunca mayor a 24 horas. O sea, pero siempre lo importante es que se puede realizar se puede dar cuando no está individualizado todavía el autor del hecho. Normalmente en eventos donde hubo una discusión, en un boliche bailable, una persona sacó un cuchillo o algo así, hubo heridos, no se sabe bien, digamos, quién fue, entonces la autoridad lo que inmediatamente hace es tratar de que nadie se vaya al lugar hasta poder detectar quién fue el autor. Es una medida muy específica, cuando no hay un autor determinado. Cuando pasa ese tiempo de 24 horas, termina el arresto y si es necesario dictar la prisión preventiva, ¿se lo hace por temor a que la persona acusada pueda fugarse, pueda hacer algo en contra de lo que es la investigación de la causa? Claro. Después el fiscal tiene la posibilidad, supongamos que ya esté individualizada la persona, tiene la posibilidad de dictar lo que se llama la detención. Directamente el fiscal. Por eso también hay otras diferencias con otros códigos, y eso fue una facultad cuestionada. El fiscal puede ordenar la detención de la persona, pero necesita 3 requisitos para eso. Primero, que el delito que se le imputa a esa persona, fíjese que ya la persona está siendo identificada como autor o partícipe ya de un delito. Pero ese delito tiene que tener una pena mínima de 3 años. Hay un requisito objetivo,
que establece que esa pena sea de cumplimiento efectivo. Como la condena condicional es para delitos de menos de 3 años, se infiere de la redacción del artículo que se puede solamente dictar la detención de la persona cuando el delito que se le imputa a ese sujeto... Sí, un homicidio agravado. Es de más, exactamente. Más de, qué sé yo, más de 8 años seguro. Claro, entonces, o robo calificado con arma, que tiene un mínimo de 5 años. Claro. Es decir, cuando el mínimo supere 3 años, o el otro supuesto es que la persona tenga ya una reincidencia, entonces tampoco proceda la condena condicional y la pena sea de cumplimiento en firme. Entonces, en ese supuesto de que la persona ya tenga una condena anterior de poco tiempo atrás, sí, por eso se averigua rápidamente los antecedentes, ahí sí se puede dictar la detención la Fiscalía cuando haya un delito menor a la pena de 3 años. El segundo requisito es que haya elementos de convicción suficientes, de que esa persona es el responsable, ¿no es cierto?, de ese delito. Y por otro lado, y lo más creo que es muy importante, es que exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. ¿Qué quiere decir peligro de fuga? Primero, si una persona está imputada, supongamos, de un homicidio calificado, ¿es posible, uno se tiene que preguntar, ¿es posible que ese sujeto se fugue? Tiene una pena altísima. Pero ese solo elemento no hace que se pueda presumir que la persona se va a fugar. Tiene que haber algún hecho concreto, si en otro procedimiento anterior se quiso escapar, si la persona cuando la policía lo estaba buscando se fue a otra ciudad, si por ejemplo... ¿Dónde vive habitualmente? ¿Dónde desempeña el trabajo? Claro, si por ejemplo se escondió en otro lugar, si no va más al trabajo, es decir, si ha tratado de evadir que la actuación policial lo encuentre... tergiversar las pruebas... Claro, y ahí por ejemplo si ha tratado de... también eso se evalúa. Sí, eso tiene que ver con el entorpecimiento eso se evalúa. Probatorio. No, el entorpecimiento probatorio están, digamos, de la mano, la ley dice entorpecimiento provisorio, o sea, una de las dos, se da cuando la persona, ¿qué es lo que resguarda la prisión preventiva o cualquier medida cautelar? Los fines del proceso. Por eso se dice que es instrumento de instrumento. Porque el proceso penal, ¿qué es? Es un instrumento para lograr si una persona es autor de un delito. Eso es un proceso penal. La medida cautelar es un instrumento del instrumento, es decir, sirve para que los fines de ese proceso puedan realizarse para algunos casos donde la prueba, por ejemplo, una menor ha sido violada, ¿cierto? ¿Qué es necesario? Hay que tomar un montón de medidas inmediatamente. Entonces, por ejemplo, el secuestro de ropa, entrevistas, por ejemplo, a las personas que puedan haber escuchado o visto algo, intervenciones telefónicas, llamados telefónicos, testigos, pero también la declaración de la menor. Entonces, la declaración de la menor actualmente se hace en cámaras GESEL, que es un sistema moderno. Claro, y no va a seguir conviviendo la persona. Claro, entonces es posible que hasta que se dé esa familiar, por ejemplo, la persona pueda ser cautelada a los fines de esa prueba. Antes que se nos termine el tiempo, Maxi, una cosa que se habla en todas partes y se comenta mucho, los juicios por jurados. ¿Hay gente que se opone todavía, que está en contra? ¿Hay cierta oposición? Bueno, antes que termine, Gustavo, discúlpame, la detención la puede dictar el fiscal, pero la prisión preventiva la dicta el juez. Para que quede bien aclarado a la gente. Sí, el tema por jurado creo que no es algo nuevo, en realidad es un tema que ya viene de la Constitución de 1853, porque los constituyentes que se reunieron en Santa Fe en esa fecha, le gustaba mucho el modelo norteamericano de constitución. La constitución es muy parecida en lo que se llamaba la república, porque se quería una división de poderes para evitar el absolutismo monárquico, o sea, para evitar que el rey tenga un poder único. Entonces se hace un sistema de equilibrios entre un sistema legislativo, que son representantes del pueblo, una representación administrativa para que administre los bienes a través del Poder Ejecutivo, para que administre los bienes de la población, o sea, todos los bienes que son confiados, que pague los sueldos, que se preocupe por la salud, etcétera,
el Poder Legislativo para que haga las leyes que ese Ejecutivo debe cumplir posteriormente, y un sistema judicial que sea independiente, para que juzgue a los ciudadanos cuando cometen delito y controle los poderes públicos. Entonces, la función del Poder Judicial de alguna forma se separa, ya no era el rey que ponía a la persona que quería. Ahora, yo le voy a decir, los legisladores no eran amigos del rey, ¿se acuerdan? Entonces, la Convención Norteamericana, o sea, la Constitución Norteamericana, establecía un sistema de república bien fijo que nosotros lo tomamos. Y ya ahí establecía el sistema de juicio por jurado. Entonces, ¿el juicio por jurado para qué era? Para que el pueblo participe en la justicia, en las decisiones judiciales, viendo si hay prueba o no hay prueba. Si hay prueba para ser culpable o no hay prueba, es inocente. Es la única cuestión que tiene que decidir un jurado. Porque yo, la pregunta de Gustavo, a mí siempre me viene un interrogante, ¿no? El juicio por jurado, ¿para investigar qué delitos? Porque yo creo, Gustavo, que lo que vos estás planteando, que hay gente que se opone, es porque cuando se ponga realmente en debate el juicio por jurado, van a decir, delitos por corrupción no. Claro, por ejemplo, en Córdoba se investigan delitos por corrupción. En Córdoba sí. Sí. Acá se van a animar a los legisladores a poner eso. Bueno, acá hay una decisión de la justicia, decisión de los legisladores. Acá hay un proyecto que establece para homicidio, para delitos graves, para homicidios, por ejemplo, que tengan perpetuas, son los del artículo 80, que son con ensañamiento, por el vínculo, son todos los homicidios calificados, homicidio simple y delitos contra la integridad sexual. Puede ser, eso no es estático, porque eso después puede modificarse, porque como son leyes, si los legisladores están de acuerdo. A mí me llama la atención, doctor y profesor, me llama la atención, porque si hay algo que se hace esto para buscar el bien de la sociedad, para darle transparencia al funcionamiento de la justicia, que los delitos por corrupción no ingresen en la nómina de los juicios por jurado, permítame llenarme de dudas sobre las verdaderas intenciones sobre esto. Pero bueno, la verdad que estaría bueno, porque además los jueces podrían juzgar con mayor tranquilidad también estos casos, ¿no? Un tema como para seguirlo, ¿no? Doctor Rena, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado y insisto que por favor siga viniendo. No son muchos los jueces que se animan a explicar y a meterse en temas, dejó muchos títulos, la verdad. Obviamente. Sí, le agradezco mucho. Por ahí el tiempo es tirano, pero bueno, les agradezco. Usted sabe, ha tenido actividad periodística en su momento, sabe que esto es así. Le agradezco mucho, doctor. Vamos a un corte y continuamos con el